¿Puede una guerra ser justa? ¿Puede ser moralmente correcta? Esta es una de las preguntas más antiguas y la verdad más difíciles que existen. Hoy vamos a meternos de lleno en este tema, analizando las grandes corrientes de pensamiento que han intentado por siglos darle una respuesta. Y en el fondo, todo se reduce a esto, a este dilema. ¿Hay momentos en que la violencia es la única respuesta moral posible frente a un mal mayor? ¿O es que usar la violencia en sí misma ya es el peor de los males? Las respuestas que se han dado a esta pregunta han definido el curso de la historia. Para ordenar un poco las ideas, vamos a dividir este análisis en 3 partes. Primero, vamos a explorar el pacifismo, la idea de oponerse a toda guerra. Después, nos meteremos con la teoría de la guerra justa. Y por último, veremos cómo la llegada de las armas nucleares lo cambió absolutamente todo. Muy bien, empecemos por la postura más radical, el pacifismo. Que, ojo, no es simplemente querer la paz. Es la convicción profunda de que participar en una guerra, cualquier guerra, es siempre, pero siempre, moralmente incorrecto. Ahora, es interesante que el material de origen distingue entre 2 tipos de pacifistas. Por un lado está el pacifista de principios, que tiene esta postura moral absoluta, y la fuente lo trata con respeto, aunque no comparta su idea. Y por otro lado, la fuente usa un término bastante fuerte, pacifismo hipócrita, para describir a quienes, según el autor, condenan la violencia de forma selectiva. O sea, se oponen a las guerras de algunos países, pero apoyan la violencia de otros grupos con los que simpatizan. Una de las bases más fuertes para el pacifismo de principios viene de la interpretación literal de textos religiosos. Esta famosa frase, «pon la otra mejilla», se toma como una instrucción directa. Ante la agresión, la respuesta no es la violencia, sino la no resistencia. Pero claro, esta postura tan absoluta tiene sus críticas. La misma fuente plantea varias. Por ejemplo, ¿qué hacemos con las guerras del Antiguo Testamento que parecen ordenadas por Dios? También se habla de una diferencia entre deberes privados y públicos. Una cosa es que un individuo ponga la otra mejilla y otra muy distinta es que un policía o un soldado, cuyo deber es proteger a otros, no use la fuerza. Además, se destaca que en el Nuevo Testamento nunca se les pide a los soldados que dejen de serlo. Y para llevar esto a un terreno más crudo, la fuente nos plantea este escenario. Una situación límite. Si alguien entra a tu casa para dañar a tu familia, ¿qué es lo moralmente correcto? ¿No hacer nada y permitir que ocurra una tragedia? ¿O usar la fuerza para defenderlos, rompiendo así el principio pacifista? Este dilema pone en evidencia la enorme tensión que existe en esta filosofía. Bueno, dejemos el pacifismo por un momento y pasemos a la segunda gran idea, la tradición de la guerra justa. Esta postura no celebra la guerra, para nada. La ve como algo terrible, pero sostiene que bajo condiciones muy estrictas, puede llegar a ser un mal necesario, e incluso moralmente justificable, para detener un mal todavía peor. Y ojo, que esta idea no es para nada nueva. Sus raíces se remontan hasta la antigua Roma, con pensadores como Cicerón, que fue de los primeros en hablar de guerras justas e injustas. Luego, fue desarrollada a fondo por teólogos como San Agustín, y más tarde, Santo Tomás de Aquino la ordenó y sistematizó, convirtiéndola en un pilar del pensamiento occidental. Y aquí viene lo más interesante de esta tradición, su distinción clave. La divide en 2 partes. Primero, el jus ad bellum, que se traduce como el derecho a la guerra. Básicamente, son las reglas para decidir si es justo o no empezar un conflicto. Y luego está el jus in bellum, que es el derecho en la guerra. O sea, las reglas de cómo se debe actuar una vez que la guerra ya comenzó. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Bueno, para empezar una guerra, debe haber una causa justa, como defenderse de una agresión. Tiene que ser el último recurso, cuando ya se intentó todo lo demás. La debe declarar una autoridad legítima y tiene que haber una esperanza real de ganar. Y una vez en guerra, rigen otras reglas. Usar solo la fuerza necesaria, la proporcionalidad y, muy importante, hacer todo lo posible por no dañar a los civiles, lo que se llama inmunidad de los no combatientes. Claro, todo esto suena muy teórico. Para bajarlo a tierra, la fuente da el ejemplo que quizás es el más claro de todos, la Segunda Guerra Mundial vista desde el bando de los aliados. Se argumenta que cumplía con los criterios.
fue en defensa propia y de otros contra una tiranía agresora. Y el objetivo era restaurar la paz frente a un régimen que cometía atrocidades. Por siglos, el debate se movió entre estas dos grandes ideas, el pacifismo, que decía nunca, y la guerra justa, que decía a veces. Pero entonces, un solo avance tecnológico llegó y puso todo de cabeza, amenazando con dejar obsoletas ambas posturas. El año es 1945. La bomba atómica no solo puso fin a una guerra, sino que inauguró una era completamente nueva. La idea de que la humanidad ahora tenía el poder de aniquilarse a sí misma cambió por completo las reglas del juego sobre la moralidad de un conflicto. Y esto nos llevó a la lógica aterradora de la Guerra Fría, conocida como destrucción mutua asegurada. En inglés, el acrónimo es MAD, que significa loco, y vaya que lo era. La idea era que nadie se atrevería a lanzar un ataque nuclear porque la respuesta sería igual de devastadora, garantizando que todos perdieran. Una paz basada en el miedo al fin del mundo. Y en este nuevo escenario aparece una tercera postura, el pacifismo nuclear. Quienes la defienden podrían aceptar que en el pasado una guerra como la Segunda Mundial fue justa, pero sostienen que hoy, en la era nuclear, el riesgo de que cualquier conflicto escale a un holocausto atómico es tan grande que ninguna causa, por justa que sea, puede justificar empezar una guerra entre potencias nucleares. Y si alguien se pregunta por qué, solo hay que ver los números. La escala es simplemente incomparable. Las muertes en la Segunda Guerra Mundial, la guerra más sangrienta de la historia, se quedan pálidas al lado de las estimaciones más conservadoras de lo que sería una guerra nuclear. La destrucción sería de otro orden de magnitud. Y esto, claro, le pega de lleno a la teoría de la guerra justa. Porque, ¿cómo hablamos de proporcionalidad cuando el resultado podría ser un invierno nuclear y la muerte de cientos de millones de personas? ¿Y cómo se protege a los no combatientes cuando las armas están diseñadas para borrar ciudades enteras del mapa? La era nuclear simplemente rompe los esquemas de esta teoría. Así que al final de todo este recorrido, ¿dónde quedamos? Pues en un lugar muy complejo. Ninguna de estas posturas nos da respuestas fáciles, y todas se enfrentan a desafíos enormes en el mundo en que vivimos. Entonces, repasando, tenemos tres grandes marcos. El pacifismo, que nos obliga a preguntarnos si la no violencia es siempre la respuesta, incluso si eso significa permitir una gran injusticia. La teoría de la guerra justa, que intenta con valentía ponerle reglas a algo tan caótico como la guerra. Y la realidad nuclear, que nos grita en la cara si nuestra capacidad para destruir no ha dejado ya obsoleta toda nuestra ética anterior. Y cerramos con esta pregunta que queda en el aire. Cuando vemos los conflictos de hoy, las tensiones, las nuevas tecnologías, ¿cuál de estos caminos nos ofrece la mejor guía? ¿La no violencia? ¿La guerra con reglas? ¿O una nueva ética nacida del miedo nuclear? La respuesta, la verdad, sigue sin estar clara, y el debate está más vivo que nunca.